Bueno, pues ya sin más, son las 6 de la tarde. Vamos a ir comenzando este taller. No sin antes agradecer tanto al comité organizador como al comité científico y a los patrocinadores que nos permitan pues bueno, dar a conocer las capacidades de una de las unidades de nuestras Fuerzas Armadas que siempre está colaborando y lucha activamente con todos los problemas, con todas las emergencias sanitarias que podamos abarcar. Si bien es cierto que nuestra misión de apoyo se realiza en las misiones internacionales y en los compromisos adquiridos por España en el exterior, muchas veces no queda muy claro cuál es nuestro papel o cómo podemos concentrar también nuestro esfuerzo en el territorio nacional. Desde el inicio de esta crisis que nos acecha, la implementación de nuevas herramientas y la adaptación permanente a los nuevos retos pues han supuesto el principal objetivo de nuestra unidad. Unidad que en origen tiene encomendada la misión principal de proporcionar el enlace y la repatriación de cualquier español, no solo nuestros soldados, no solo nuestros militares, sino también cualquier persona que lo necesite previa autorización del gobierno. Es decir, nosotros no solo damos la cobertura para el personal militar destacado en nuestras misiones, sino que también nos encargamos de cubrir cualquier incidente que pueda ocurrir. Y como les decía, la misión fundamental es realizar las aeroevacuaciones, ya sean avanzadas, tácticas y estratégicas, y esto lo explico. Las aeroevacuaciones avanzadas son las que nosotros realizamos en las zonas de operaciones, que se realizan sobre todo en ala rotatoria. Las tácticas son los puentes o las conexiones que se pueden hacer dentro de esas zonas de operaciones. Las estratégicas, que es casi el 95% de nuestras capacidades, es la repatriación. Como pueden ver en la imagen, actualmente a mes de julio de este año había más de 2.325 militares desplegados en 18 misiones. Ahora mismo estamos en torno a los 2.400, porque esto va variando. Y nuestra misión principal es hacer que estos militares puedan sentirse seguros. Saber que siempre tienen un equipo detrás que en menos de 2 horas, que es nuestro tiempo de activación, esté preparado para llevarles a casa en cualquier situación. Esta capacidad de aerovacuación es la base en la que se sustenta una máxima que pretende aportar la misma calidad asistencial que se proporciona en el territorio nacional en cualquiera de las misiones que España tiene encomendadas en el ámbito internacional. Esto no deja de suponer un reto logístico, un reto sanitario, un reto para todos nosotros, porque este apoyo que inicialmente está pensado para esas misiones militares también está preparado para prestarse a medios civiles, creando sinergias con unidades sanitarias y buscando siempre la estandarización de procedimientos y acciones. Uno de nuestros grandes retos ha sido reinventarnos a nosotros mismos durante esta crisis del coronavirus para intentar afrontar con la excelencia, siempre pensando en la excelencia, todos los retos que esta pandemia nos podía acechar. El objetivo siempre es poder movernos por el mundo desplegando capacidades compatibles, siempre con los servicios sanitarios con los que interactuamos. Por eso siempre todos nuestros mecanismos, todos nuestros equipos, todos nuestros sistemas tienen que ser compatibles y siempre están pensados para que puedan interactuar o interconectarse con cualquier otro ejército, con cualquier otro servicio de emergencia extrahospitalaria, con cualquier otro sistema de emergencias que nos permita en cualquier momento poder transferir a los pacientes sin necesidad de tener que cambiar o tener que desplegar nuevos equipos. A pesar de la juventud de la unidad, que pues data de febrero de 2003, la experiencia arranca en 1989, cuando España inicia pues, su andadura en las misiones internacionales. La colaboración con otros ejércitos y organismos operacionales siempre ha conllevado una gran capacidad de despliegue con gran rapidez. Como decía antes, siempre el lema ha sido por debajo de las 2 horas en nuestros tiempos de activación, y la cobertura de esos más de 200.000 militares que han sido desplegados en más de 70 operaciones a lo largo de todo ese tiempo. Y este es el sentido de nuestra asistencia, dar cobertura a cualquiera que lo necesite y en cualquier momento del año, 365 días, 24 horas. Pero claro, esto nos ha dirigido hacia nuevas misiones, donde la humanidad ha tenido que adaptarse, ha tenido que transformarse y cambiar sus capacidades.
El Ejército del Aire, que es nuestro ejército a la que la Unidad Médica de la Evacuación pertenece, siempre ha entendido y ha entendido que la versatilidad y la metamorfosis permanente que la humanidad necesita es parte de su misión. Y nos ha proporcionado los medios para llevarlo a cabo de una manera exitosa. Durante la misión en Afganistán, los grandes retos que tuvo que afrontar la humanidad fue el traslado de bajas críticas múltiples en diferentes aeronaves, con tiempos de traslado muy elevados, que suponían tiempos de tratamiento de críticos o de transporte de críticos por encima de las 7 horas y media. Para que se hagan una idea, la media que tenemos de actividad existencial de un paciente en una evacuación está en 7 horas y media. Luego hubo que asumir otros retos como el ébola, que nos hicieron ver la importancia de estar preparados para trabajar en todos los ambientes y que nos ha permitido, esa herencia nos ha permitido también estar preparados para afrontar esta nueva crisis del coronavirus. Y ante todo, las amenazas que no imaginábamos, pues esta propia crisis, lo que les decía, este coronavirus que nos ha hecho cambiar totalmente nuestros procedimientos, nuestros materiales y nuestra forma de actuar, pues siempre ha estado basado en proporcionar ese apoyo a todas las necesidades que los españoles, estén donde estén, puedan requerir. Y es parte de la genética de la unidad, es su espíritu de reto, su espíritu de superación permanente, donde los problemas son oportunidades y los errores, que también los hay, oportunidades de mejora. Y todo esto lo centramos en unos principios de apoyo sanitario, que son la asistencia en un tiempo mínimo, esos tiempos de activación por debajo de las 2 horas, la asistencia de una cadena asistencial con distintos niveles de capacidad terapéutica en las zonas de despliegue y, sobre todo, la continuidad de los cuidados del paciente en ruta. Es algo fundamental y en lo que se basa todo nuestro esquema. A modo introductorio, enseñarles las evacuaciones aéreas que se han hecho en los últimos años. Como pueden ver, hay picos, hay diferencias en las gráficas y esto tiene que ver un poco porque van acorde con las diferentes misiones, con las diferentes crisis y los diferentes conflictos en los que tenemos que interactuar. Por lo tanto, cuando se elevó la presión de combate en Afganistán en los años 2010, 2011 y 2012, nuestro índice de aeroevacuaciones se elevó y en los últimos años el aumento en el despliegue de las misiones y los compromisos que España tiene adquiridos han hecho que se aumente, pero han aumentado de manera diferente. Como pueden ver en la imagen, pues bueno, la media de pacientes va desde los 4 años hasta los 71 años. En misiones, en territorio nacional, va desde los 9 meses hasta los 71 años. Y, en principio, nuestro paciente número 1 es un paciente crítico inestable. Aunque es verdad que estos son datos de junio del 2020 y estoy seguro que cuando cerremos el año en diciembre, ese sexto puesto que tiene el paciente infeccioso se habrá elevado casi al tercer o al segundo puesto, sin lugar a dudas. Y todo esto se realiza con unas herramientas que en nuestro caso son necesarias y compatibles o tienen que ser compatibles con unos criterios que son fundamentales para esas evacuaciones aéreas. Una es la seguridad de vuelo, es decir, todos nuestros procedimientos, todo lo que nosotros cambiemos en orden de mejorar, tienen que estar englobados dentro de la seguridad de vuelo. Una compatibilidad electromagnética, todos nuestros equipos deben ser acordes a la norma aeronáutica que define la Agencia Europea del Espacio. Tienen que tener una certificación, tienen que tener una compatibilidad eléctrica y tienen que tener una compatibilidad geométrica. Durante esta crisis hemos tenido que adaptar, evolucionar, cambiar y muchas veces volver a empezar para obtener el enfoque necesario que proporcionase a nuestros pacientes COVID y no COVID la mejor de las asistencias. Y desde el inicio se planteó como una normalización, algo a largo plazo, algo que debía ser una normalidad y no algo excepcional. Cambiar las configuraciones de todas nuestras aeronaves ha supuesto un duro esfuerzo, ya que el medio aeronáutico es bastante rígido en cuanto a normativa y además ha supuesto cambiar un paradigma. Nuestros aviones no son aviones dedicados, son aviones de transporte. Como pueden ver, este es uno de los aviones que nosotros utilizamos. Son aviones de transporte, son aviones que están vacíos. Nosotros cuando nos enfrentamos al avión es como montar una ambulancia de cero. Hay que poner las paredes, hay que poner los equipos, hay que poner los servicios, hay que poner la electricidad y hay que poner la electromedicina. Y luego hay que poner al paciente. Por lo tanto, hay que
protocolizar de la manera más adecuada todo este procedimiento para evitar esos errores. Una de nuestras herramientas es el CASA 295, el C295, que es un avión que nos permite llevar hasta 3 pacientes, que nosotros clasificamos de 1, de 2, que son pacientes críticos, y los D3, D4 son pacientes estables, son pacientes que a lo mejor no requieren esos cuidados más extensos, esos cuidados de críticos. Pero lo significativo de este tipo de aviones es el que se ha establecido una capacidad de aislamiento dentro de esas 3 camas de críticos y además se ha establecido diferentes parámetros. Cuando nos planteamos la utilización de medios aéreos para transportes de pacientes COVID críticos, una de las grandes preguntas fue sin cámara o con cámara de aislamiento. Esto ha sido algo que, bueno, pues que durante toda la crisis y con distintas experiencias y sobre todo, pues todavía no acaba de definirse porque probablemente en enero tenemos un meeting con diferentes países de la OTAN para definir si realmente el uso de la cámara es lo más adecuado en las aeronaves. Pero nosotros al final dijimos, bueno, pues tenemos que configurar con las dos cosas porque al final tenemos que proteger a la tripulación y tenemos que proteger a la tripulación sanitaria. Entonces, al final, tenemos que manejar 2 configuraciones diferentes. Algunos datos curiosos son, pues bueno, que toda la tripulación sanitaria de cabina está protegida para riesgos grupo 3, con trajes tipo Tyvek, con guantes y gafas de seguridad, y se produce un aislamiento de cabina. Es decir, los pilotos, una vez que entran en la cabina, no tienen ningún contacto ni pueden tener ninguna interacción con el medio del avión. Por supuesto, se ha zonificado la zona de carga y una cosa que afecta, que parece que no, pero son detalles que afectan a lo largo de todas las evacuaciones, es el uso de los sanitarios, el uso de los baños. Es decir, muchas veces en 7 horas y media, evidentemente, hay que tener sitios donde poder ir a orinar o poder. Entonces, muchas veces estos aviones han tenido que ser compartimentados y hemos perdido esas capacidades. Otra cosa importante que hemos implementado es el uso de tanques de oxígeno para mantener hasta 10.000 litros, en este caso para la aeronave completa, para toda la capacidad de la aeronave completa, y 2.000 litros por paciente extra. Es decir, cada paciente lleva 2.000 litros más. Luego se realiza una postdesinfección de toda la aeronave, con sistemas pulverizados, que lo veremos más adelante, y esto es un poco la configuración de cómo queda la aeronave. Les pongo esta foto porque quiero que vean un poco lo que es trabajar en este medio, es decir, las aeronaves no tienen la altura necesaria para que una persona de 1,80 m, 1,90 m pueda moverse tranquilamente y la asistencia se vuelve complicada. Mucho más si se realiza con cámaras de aislamiento. Todo tiene que ir bien estibado, todo tiene que ir bien recogido y todos esos equipos tienen que ir perfectamente colocados en su sitio, no solo por las capacidades que tenemos que desarrollar o por el propio trabajo sanitario que se hace durante el vuelo, esos cuidados, sino que también durante el vuelo necesitamos una seguridad. En caso de incidencia, en caso de turbulencia, esos equipos no pueden salir disparados y dañar a nosotros mismos. Otro tipo de aviones, como pueden ver, pues es el A400, que es uno de los aviones más grandes que hemos tenido que modificar. Y como pueden ver, es muy curioso ver cómo hemos implementado para esta tripulación de un intensivista, 2 médicos de vuelo, 4 enfermeros y 6 técnicos. Pero estamos hablando que este avión tiene una capacidad, se ha generado una capacidad de tratamiento de 5 camas de críticos con capacidad de aislamiento. Es decir, son 5 camas con sus cámaras de aislamiento o 5 camas con 14 pacientes estables. Es muy llamativo ver, y se lo voy a enseñar ahora, cómo se genera o cómo se distribuye la bodega de este avión, pero como les decía antes, una cosa muy importante es, una vez más, esas protecciones previas, cómo se protege a la tripulación sanitaria con sus equipos de protección individual, cómo se hace un aislamiento de la cabina, todas las cabinas van cerradas, las cargas se hacen por diferentes, la carga de pacientes y la carga de tripulación se hacen por diferentes puertas. En este caso ya, por la magnitud que tiene el avión, sí podemos utilizar el baño y aquí hemos implementado ya 30.000 litros de oxígeno por esa capacidad tan grande de transporte de pacientes que podemos tener. Y como pueden ver en la foto, pues esto es un poco la distribución y las configuraciones que se han hecho. Como les decía antes,
Estas configuraciones en estos aviones de carga se inician de cero. Es decir, nosotros trabajamos de dos maneras. Podemos vestir el avión, un avión que ya está, digamos, con sus asientos, podemos reconvertirlo y fijar nuestras camillas en ese avión, o podemos vestirlo a base de palés. Estas soluciones paletizadas nos permiten que en todo momento, como pueden ver en la diapositiva de la derecha, en la derecha, ahí está nuestro hangar con los palés preparados para salir en cualquier momento. Esto nos permite mantener tanto la electromedicina como todo el material fungible y la medicación preparado para salir, y nos permite mantener esos tiempos de activación de 2 horas. Es decir, montar este avión en 2 horas, si tuviésemos que subir camilla a camilla, monitor a monitor, en este avión sería imposible, pero actualmente con esta solución de palés pues tenemos las camillas premontadas y nos permite subir al avión. También nos permite este avión pues tenerlo zonificado y poder tener áreas de descanso, áreas limpias, áreas sucias dentro del propio avión. Evidentemente, este avión se utiliza, al tener un rango mayor, nos permite ese movimiento de ese traslado mucho más amplio y seguro, porque nos proporciona ya no solo confort para el paciente, sino confort para nosotros mismos. Pero como decía antes, no solo es la evacuación estratégica, esos viajes de un sitio a otro, lo que nos ocupa. También se ha hecho una modificación de las aeronaves de los Super Puma, del helicóptero del SAR, para tener esa capacidad de llevar una cama, un puesto de críticos con capacidad de aislamiento. Y esto no ha sido tarea fácil, porque la normativa que tenemos a nivel aeronáutico no permite hacer implementaciones nuevas que no estén certificadas o validadas en el avión. Les explico, para montar esta cámara de aislamiento y para hacer las fijaciones sobre el avión y para ver que todo funciona correctamente, el helicóptero tiene que estar sometido a diferentes interferencias electromagnéticas. Se hacen pruebas de inicio de fuerza G en diferentes alturas y direcciones para que todo funcione, y se hacen sobrecargas eléctricas, se ponen todos los equipos a trabajar para ver si los convertidores, los inversores de la aeronave son capaces de asumir todas las necesidades que estos equipos van a requerir. Nuestras aeronaves también están conformadas por las aeronaves que mantiene el 45 Grupo, que son aviones a reacción, y por supuesto no hay que dejarlos de lado porque nos dan también una gran capacidad de rango, nos permiten llegar a diferentes continentes con una gran comodidad, y además reducen las vibraciones sobre el paciente y nos proporcionan mayor confort. En esta aeronave, que es el A310, por ejemplo, una de las grandes ventajas es que en caso de avería, en caso de incidencia, podemos mantener a los pacientes dentro de la aeronave. Como un ejemplo, hace 3 semanas, esta misma aeronave quedó tirada por una avería en Bamako con 7 pacientes y se pudieron mantener, 7 pacientes COVID, y se pudieron mantener los pacientes en la aeronave durante 24 horas. Es decir, esos 3 camas de críticos y esa capacidad para mantener a esos 19 pacientes estables, que en este caso son sentados, es decir, la capacidad real y crítica, esos son 3 camas de críticos, se pueden mantener, se han mantenido durante 24 horas. Evidentemente, cuando nosotros salimos, esas reservas de oxígeno que nos hacen falta, como pueden ver aquí, esta aeronave también está dotada se le ha dotado de otros 30.000 litros de oxígeno y otros 2.000 litros por paciente, lo que hace un total de 36.000 litros de oxígeno, que, aunque parezcan muchos, no siempre son suficientes cuando uno se enfrenta a 24 horas de no saber cómo va a poder reaccionar o cómo va a poder evolucionar. También se han implementado durante esta pandemia el uso de sistemas tipo Ambulift para cargar y descargar a los pacientes, que nos permiten hacer células aisladas que permiten transferir al paciente desde el avión hasta la ambulancia sin necesidad de que ningún operador o nadie externo tenga contacto con el paciente o con el avión. Directamente el sistema de transporte se conecta al avión y el paciente puede ser transferido desde el propio avión hasta la ambulancia sin necesidad de bajar por escalerillas o caminar por pasillos o tener cualquier tipo de contacto
con cualquier personal de tierra que esté en el aeropuerto. Por supuesto, también se han implementado las cámaras de aislamiento, como pueden ver en el A310, y se ha probado. En este avión también se ha sometido a 2Gs reales, todo el aparataje. No sé si se fijan, pero en esa cámara de aislamiento, después de someterla a pruebas de ingravidez, pues se partió alguna de las varillas de la estructura, pero bueno, pues la satisfacción de que todo funciona y de que todo está correcto y de que todo está perfectamente probado tiene que ser pues un poco la máxima que nos guíe. Por último, no les aburro más con esto de las aeronaves. El Falcon 900 es conocido y es uno de los aviones que nosotros utilizamos sobre todo para trasladar un paciente crítico. Es un avión muy versátil que nos permite movernos a gran velocidad y situarnos en cualquier parte del mundo en un tiempo relativamente corto. Son 2 horas de activación lo que precisa montarlo, y este avión, pues como pueden imaginarse, no va paletizado, tiene puertas pequeñas y hay que configurarlo todo por dentro, hay que vestirlo para ponerlo en marcha. No es un avión dedicado, es un avión que tiene otros usos. Una cosa importante es que es un avión muy pequeño. Entonces, como pueden ver en la imagen, yo que mido 1,87 m, pues me cuesta muchísimo trabajar y muchas veces el trabajo se hace casi de rodillas. Ahí pueden ver una imagen de un paciente preparado ya para el vuelo. Evidentemente esto es un paciente no COVID. Y otra de las imágenes que les pongo aquí es para que vean que una de las cosas que también nos enfrentamos es que cuando volamos de noche nos enfrentamos a la oscuridad. Es decir, muchas veces el avión no va iluminado o en tomas y despegues o dependiendo de la misión tenemos que trabajar o tratar al paciente en zonas de penumbra. Eso ha hecho que también implementemos diferentes tipos de iluminación o que incluso nuestros equipos estén preparados para utilizar gafas de visión nocturna. Pero todo esto, ¿por qué viene? Viene porque realmente cuando nosotros ya trabajábamos con estas aeronaves de una manera o de otra, pero todo se plantea cuando pues, se plantea este reto COVID, que para nosotros no deja de ser un reto permanente, pero cuando empieza la pandemia empezamos a recibir normativa, producción científica, empezamos a recibir procedimientos. Tenemos procedimientos de la Agencia Europea del Espacio, tenemos procedimientos del European Air Transport Command, que es digamos que uno de los organismos europeos que nos coordinan las aerovacaciones. Recibimos procedimientos de OTAN, recibimos procedimientos del Ministerio de Sanidad, pero nosotros leíamos todo, intentábamos implementarlo, pero había una pregunta que se mantenía permanentemente. ¿Estaba nuestro material preparado para cubrir una asistencia permanente en esta pandemia? ¿Éramos capaces de dar una asistencia continuada, de trasladar pacientes de una manera habitual y estándar con nuestro material? ¿Era el adecuado para proporcionar las capacidades requeridas? ¿Realmente teníamos el stock suficiente? Porque háganse la idea, nosotros han visto los números, la media de evacuaciones al año suelen ser entre 25 y 30 y en eso está calculado nuestro stock. Pero evidentemente en el momento que empiezas a trasladar pacientes COVID y empiezas a trasladarlos de 5 en 5, de 7 en 7 o de 14 en 14, pues los niveles de fungible y de stock y de medicación disminuyen a una velocidad vertiginosa. Y luego también nos planteábamos si estaba nuestro personal preparado, estaban nuestros equipos configurados para abordar transporte COVID de manera permanente. Nuestro personal se entrena en procedimientos en RDQ, se entrena en procedimientos biológicos, pero ¿qué sucedía si alguien enfermaba? Teníamos los grupos burbuja creados, teníamos los equipos asistenciales preparados o trabajábamos todos juntos y había la posibilidad de que un día la unidad cayese completamente por una infección. Y sobre todo algo que, bueno, que nos preocupa y nos sigue preocupando, que es si estaban nuestros procedimientos al día. Realmente esto es algo que forma parte de una evolución permanente, pero tuvimos y hemos tenido que cambiar y seguimos teniendo que cambiar casi semanalmente nuestros procedimientos para poder afrontar los nuevos retos que se plantean en cada misión. Respecto al material, nos dimos cuenta
que el tipo de camilla que nosotros teníamos no era válida. Al final, nosotros usamos una camilla OTAN estándar con un colchón de FOAM antivibración, como pueden ver, es esa camilla naranja que hay, pero la camilla que nosotros necesitábamos tenía que tener implementado todas las capacidades, es decir, teníamos que poder llevar todo el material de electromedicina, todos los sistemas que nos dan servicio durante una evacuación, y tenía que ser multirol. Teníamos que poderla sacar de un hospital de campaña, teníamos que poderla meter en un helicóptero, teníamos que poderla meter en una ambulancia, tenía que ser algo compatible con todos los sistemas. También analizamos nuestra electromedicina. ¿Tenía nuestra electromedicina los filtros, las capacidades y las necesidades que se requería? Porque hasta ahora nuestros ventiladores, pues sí, daban un servicio excelente y son técnicamente no tenían ningún problema, pero ahora sumábamos el reto de a lo mejor tener que reutilizar una y otra vez esas máquinas en diferentes traslados, tener que hacer puentes aéreos donde las máquinas tenían que trabajar durante todo un día, o enfrentarnos a problemas de autonomía eléctrica. ¿Qué pasaba si nuestros aviones o nuestros servicios se quedaban sin esa necesidad? Por supuesto, otro problema fundamental fueron los gases medicinales. ¿Cómo manejar? Como pueden ver ahí, pues implementamos esos tanques de oxígeno que los veremos ahora. Y algo fundamental, el hecho de llevar puesto un traje de protección, de llevar puesto todo ese equipo de protección individual, disminuía nuestra seguridad de vuelo. Realmente incumplíamos los procedimientos que debe tener, incluso que son mucho más estrictos en una aeronave de carga que en una de pasajeros. Y luego, dos puntos fundamentales. Era el confort del paciente el adecuado, es decir, las cámaras de aislamiento proporcionan ese confort de paciente adecuado, los colchones antivibración funcionaban, y el confort del equipo asistencial. ¿Realmente puede un equipo asistencial mantenerse 7 horas y media trabajando? Son puntos complicados que pues, fueron surgiendo. Respecto a la camilla, lo solventamos con esa camilla LSL, que es una camilla que nos proporciona Cerno Aviation, que bueno, pues es una camilla que nos ha permitido, está pensada para un entorno aeronáutico, pero nos permite ese multirol, nos permite eso que les decía antes de bajarla de la ambulancia, subirla al helicóptero, llevarla a un hospital de campaña, poder conectar todos nuestros equipos y además podemos conectarlo de la manera más segura. Esta camilla está preparada con unos anclajes aeronáuticos que mantienen unas sujeciones de hasta 4 Gs, y esos Gs que aguanta la camilla nos permiten tener todo nuestro material distribuido sin ningún problema. Nos permiten transportar toda nuestra electromedicina de manera adecuada y sin cumplir ninguno de los problemas aeronáuticos que pueden suceder a la hora de transportar al paciente. Y además nos permite algo fundamental, nos permite poner al paciente en cualquier posición, lo cual es muy importante, nos permite transportar todos los cargadores de la electromedicina dentro de la propia camilla y nos permite alojar las fuentes de energía y los inversores de manera que se puede, la camilla puede hacer un solo bloque en las transferencias. También implementamos el rugerizado de nuestros equipos, la implementación de filtros biológicos en nuestros ventiladores, y para eso, después de estudiar diferentes opciones, nos dimos cuenta que la mejor opción era la opción del Propack MD y el Zoll MV+. El Zoll MV Plus como ventilador, porque nos permitía no solo esa utilidad de ventilar al 21% por su capacidad de ventilar por turbina y no necesitar esa presión extra de gases medicinales, sino también la posibilidad de utilizar concentradores de oxígeno, 2 concentradores de oxígeno en paralelo, para poder llegar a CO2 del 90-93% en caso de que nuestras reservas de gases medicinales fallasen. Además, todo el fungible que relacionado con esta electromedicina se utilizó, se colocó en este tipo de maletas rugerizadas que nos permiten el transporte y que además a la hora de la desinfección nos permiten manejar perfectamente todo el fungible de manera que se puede transportar y se puede desinfectar si no se ha abierto la caja. Nosotros precintamos las maletas, las trasladamos al avión
y siempre jugamos con equipos dobles. Todos nuestros transportes llevan dobles líneas de electromedicina, dobles líneas de fungible, y esas dobles líneas lo que nos permiten es, en cualquier momento, ante cualquier avería, ante cualquier problema, nos permite cambiar perfectamente la línea y poder asumir cualquier fallo de la electromedicina durante el vuelo. Además, la implementación de los tanques de oxígeno, esto no fue una cosa nueva, pero sí su implementación en todas las aeronaves. Nosotros utilizábamos solo estos tanques de oxígeno en las aeronaves de carga por su elevado peso, son casi 90 kilos, son 2 botellas de bronce de protección balística y además pues nos planteamos que nos permitían dar flujo a 3 pacientes, dar todo tipo de oxigenoterapia y además poder conectar los ventiladores y fue la solución y uno de los retos fue subirlo en esos aviones de pasajeros para poder implementarlos y poder dar servicio a todos, a todas las posibilidades, a todos esos pasajeros, a todos esos pacientes, perdón, que en un avión de pasajeros normalmente estaban condicionados a solo las 2 botellas de oxígeno que íbamos a llevar en la camilla o a reserva de oxígeno. Porque uno de los grandes problemas del oxígeno es que es una mercancía peligrosa y además tiene que estar bien estibada. Entonces, para eso nosotros hemos renovado completamente o hemos pensado en la mejor manera de poder estivar y manejar este oxígeno y actualmente ya no solo manejamos este tipo de tanques de oxígeno, sino también botellas de composite ultraligeras que se utilizan mucho en buceo y que nos evitan las pesadas cargas de las botellas de hierro y sobre todo sus problemas de anclaje. Como decía antes, nos permite dar una distribución de gas para 3 pacientes de manera simultánea, nos permite dar oxígeno alto flujo y además nos permite controlar de una manera externa toda la cantidad de gas o el stock que nos queda para manejar el paciente. Y también tuvimos que cambiar los sistemas eléctricos y esto yo creo que es una de las partes más complejas y más complicadas a las que nos hemos tenido que enfrentar. Afortunadamente, dentro del Ejército del Aire tenemos ingenieros aeronáuticos que nos han dado el soporte y nos han ayudado para llevar a cabo todas estas acciones, pero teníamos un hándicap, es decir, al final montábamos una gran cantidad de pacientes críticos en un avión, donde el avión da un servicio de 28 voltios, que pueden ser 2 baterías de coche, y todo eso hay que convertirlo en corriente alterna, corriente de 220 voltios, para dar servicio a todo nuestro aparataje. Pero no solo para dar servicio a nuestro aparataje, sino para dar una alimentación ininterrumpida a nuestros pacientes. Es de una conexión, porque nosotros hicimos el cálculo y esas 4 horas y media de autonomía que tienen nuestros equipos no nos permitían afrontar esas 7 horas y media de transporte que es necesario para transportar a un paciente. Entonces, es muy importante que esa conversión se realice de manera adecuada y eso nos ha llevado a implementar inversores que normalmente están utilizados para sistemas de guerra, que son plataformas de misiles aéreos y que se han implementado en las camillas, he de decirlo, con gran efectividad porque nos permite una versatilidad tremenda, nos permite conectarnos a un helicóptero, nos permite conectarnos a un enchufe de mechero de coche, nos permite conectarnos a un avión y siempre vamos a tener la seguridad de que ese inversor, que lleva además unas baterías de polímero de litio, nos va a dar soporte para nuestros equipos de electromedicina, llegando a duplicar esa autonomía de 4 horas y media a 9 horas, lo cual ha supuesto pues, un cambio total de paradigma porque nos permite funcionar de una manera con una mínima huella logística y teniendo las máximas capacidades que nos puede otorgar toda la electromedicina y todos los sistemas que llevamos. Pero, por supuesto, nada de esto sería útil si no hubiésemos aplicado, actualizado e implementado nuestros procedimientos en todo lo que tiene que ver con la protección. Y de ahí se ha vestido y desvestido hasta la saciedad. La zonificación de áreas ha sido casi una obsesión y la desinfección posterior parte de todos esos procedimientos necesarios para ejecutar nuestras acciones. Los escenarios completos, el trabajo en equipo, la tripulación sanitaria y la tripulación de vuelo han trabajado en la misma línea para poder acometer la misión con éxito.
como pueden ver aquí, está formado parte de una serie de permanentes prácticas y ensayos en todos nuestros aviones, no solo las certificaciones para poder volar en ellos, sino además una práctica permanente para que todos nuestros equipos de evacuación conociesen y funcionasen de la misma manera, una homogeneización total para poder aplicar y poder superar este reto que conllevaba cambiar la doctrina de todos los sistemas de embarque, todos los procedimientos de subida y bajada de pacientes y toda su clasificación. Adaptamos todos los procedimientos, practicamos cómo podíamos hacer una reanimación cardiopulmonar con cámara, si era posible, sin cámara, cómo podíamos actuar en caso de una emergencia crítica en el avión, en un paciente aislado, teníamos espacio para trabajar o no teníamos espacio para trabajar, cómo utilizar o cómo vestirnos y desvestirnos en las zonas de descanso, cómo transportar al paciente en esos escenarios de aislamiento. Ha sido una máxima. Como les decía antes, la zonificación ha sido fundamental. Ahí tienen un ejemplo de los aviones que hemos podido ver antes, cómo se han ido zonificando, la zonificación del A400, la zonificación del A310, la zonificación de diferentes aviones para obtener solo un fin, es decir, que nuestros pacientes siempre entrasen y saliesen por el mismo lado y no tuviesen ningún contacto con la tripulación y la tripulación sanitaria estuviese lo más seguro posible. Se han utilizado aseos específicos cuando el avión lo requería, se ha obviado las comidas y las bebidas en vuelo, salvo en excepciones que no cabía otra posibilidad, y luego se ha acometido planes especiales para la gestión de residuos y cómo mantener todos los residuos generados en el avión en un circuito cerrado. Es decir, es fundamental que una vez se abandona el avión, una vez finaliza la evacuación, un equipo de reserva entre y pueda totalmente gestionar esos residuos sin el miedo a encontrarse cosas fuera de su sitio. Es decir, si todos trabajamos igual, si ese procedimiento se ha cumplido, pues al final los residuos estarán en el mismo sitio y el avión se podrá desmontar, porque eso es una de las cosas que se hace cuando se acaba la evacuación, desmontar y volver a poner a punto para otra misión. Y recogidos esos residuos, por supuesto, hay que hacer la descontaminación. No solo la limpieza del avión, sino también esa descontaminación por nebulización, que ha sido un poco el sistema que se ha utilizado durante toda la pandemia y se sigue utilizando. Es decir, al final los aviones los tenemos parados post-evacuación durante 6-8 horas con esa nebulización para mantener una descontaminación, una desinfección perfecta. Y poder mantener esos estándares mínimos o máximos de limpieza y poder reutilizar la aeronave para diferentes roles, para diferentes tareas, sin el miedo a tener una aeronave contaminada después de una evacuación. Y para todo ello, pues volamos y volamos y volamos y nos pusimos en la piel de los pacientes y probamos la electromedicina hasta descargar todas sus baterías y hicimos todas las desfibrilaciones posibles y gestionamos todo con nuestros ingenieros para que nada pudiese fallar. Comprobamos que todo funcionaba tal y como estaba planificado. Como decía, se han sometido los equipos a descargas completas utilizando todas sus funciones. Todas las anclajes se han validado por encima de 2 Gs reales. Todos los sistemas de estibado en vuelo y con tripulación, lo cual ha sido también someternos a nosotros a esos Gs durante las pruebas, a esas pruebas de ingravidez, a esas pruebas de Gs laterales. Y se ha valorado también la ergonomía del paciente, incluyendo medidas de confort en las cámaras de aislamiento, colchones antivibración en las diferentes aeronaves que lo han requerido. Y para ello, pues hemos contado con el Centro Logístico de Armamento y Experimentación, que no podía obviarlo en esta diapositiva, que nos ha planteado, nos ha puesto a su disposición los ingenieros aeronáuticos que nos han permitido cumplir con todas estas pruebas, y no solo los ingenieros aeronáuticos, sino los pilotos de ensayo que nos han permitido llevar a buen fin todas estas pruebas y sacar estas configuraciones adelante.
como decía, nos apoyó y nos guió en todos los procedimientos, ese centro de experimentación, para cumplir los máximos niveles de seguridad en vuelo y los excelentes cuidados durante el transporte, porque no solo se valoraban esas capacidades del material, sino que los procedimientos validados fuesen parte o funcionasen dentro de nuestras aeronaves. Y todo ello conllevó a que, una vez preparados y validados, nuestros equipos se enfrentasen a una de las evacuaciones más complicadas, de las que suelen ser más complicadas desde el punto de vista del transporte que se puede acometer, que es el transporte de pacientes con terapias de oxigenación por membrana extracorpórea. Y no es fácil, porque cada paciente es un reto. Pero una vez más, a pesar de habernos preparado, evaluado, validado, toca enfrentarse a lo desconocido. ¿Desconocido por qué? Porque actualmente en España no hay equipos de oxigenación por membrana extracorpórea que estén certificados aeronáuticamente. Cada vez que nos enfrentamos a este tipo de traslado, a este tipo de movimiento de paciente en un avión, hay que reevaluar todos los problemas y hay que improvisar muchas veces las soluciones que precisa. Porque hasta ahora, pues como decía, no hay sistemas de oxigenación extracorpórea certificados para el vuelo. Y esto significa que todos esos aparatos que lleva el paciente pueden verse afectados por las especiales circunstancias del medio aéreo, por las vibraciones, por las turbulencias, por los cambios de presión. ¿Vale? Pero muchas veces, cuando se plantea esta misión, no hay opción y nuestra máxima es cumplirla. Como pueden ver, esto es una evacuación de un paciente con ECMO antes del COVID. Ahí, bueno, pues ahí se puede ver una camilla antigua, diferentes formas de plantearlo, cómo lo engancho, un poco pues la fabricación casera, y todo esto tenía que acabar porque al final cuando no tienes que trabajar en un medio con un riesgo biológico es mucho más fácil manejar este tipo de situaciones. Pero esos procedimientos, esos materiales, todos estos pasos que se han ido dando para certificar y para validar toda nuestra electromedicina y todos nuestros sistemas han llevado a que esto es lo que estamos haciendo ahora. Y esto sí nos permite ya trabajar con una camilla donde se pueden anclar todos los sistemas, con unos equipos que ofrecen una compatibilidad a nivel de gases medicinales y a nivel de ventilación totalmente adecuada al paciente, con unos sistemas eléctricos que me permiten dar un soporte a esos equipos que se van a embarcar en el avión y que muchas veces carecen de batería o sus niveles de batería no solo nos dan para una autonomía de pocas horas. Todos esos pasos dados nos ha permitido que al final este transporte, que puede ser para nosotros el mayor reto al que nos enfrentamos, se haya podido hacer de la menor manera posible y, por supuesto, yo creo que de una manera exitosa. Y para nosotros solo hay una prueba, que esto funciona. Primero, que el paciente llega bien, y segundo, que como pueden ver, nuestros compañeros, en este caso de Baleares de Barcelona, de Baleares y de Barcelona, de Valdebrón, pues nos envían el mensaje cuando acaban la evacuación, informándonos que el paciente ha llegado y que el ECMO ha sido bien trasladado. Evidentemente nosotros no somos una unidad que transporta al paciente. Ese soporte de ECMO lo están dando ellos. Pero nosotros sí tenemos que ponerles la casa, sí tenemos que ponerles las estanterías, sí tenemos que ponerles los servicios. Entonces, que este sea el resultado no es un logro solo de la UMAER, es un logro de todo el buen hacer de un grupo de profesionales trabajando con el mismo fin. Y por último, mirando un poco al futuro y lo que nos depara y cuáles son nuestros planes, bueno, pues ahora mismo ya se están implementando en nuestros aviones con la tecnología del Propag-MD, pues ese CPR dashboard, ese sistema para analizar la calidad de nuestra reanimación en vuelo. Se están poniendo sistemas de telemetría en tiempo real, probando el conexionado desde el avión, y un sistema de telemedicina también para poder enviar el caso. Y además de todo eso, pues el análisis con los sistemas de case review que nos ha proporcionado Zoll para poder
ver absolutamente toda la evolución del paciente, lo cual nos está trasladando y nos está proporcionando una información importantísima, porque todos esos datos recogidos van a ser motor de cambio para futuras intervenciones y futuras configuraciones. Porque, como digo, aunque nos creamos que lo estamos haciendo bien, no siempre lo estamos haciendo tan bien. Y la búsqueda siempre es pues, esa excelencia. Y, por supuesto, también en este tiempo de COVID, pues estamos probando diferentes alternativas. Ahí lo que pueden ver es el sistema de filtro SEPA del A400. Estamos viendo si realmente es efectivo o no es efectivo en ese ambiente COVID todo el sistema de filtrado. ¿Cómo podemos cambiar los sistemas de válvulas? Porque, como pueden ver, todo el avión está conectado para solo filtrar o solo recircular el aire en bodega o cerrar diferentes áreas para conseguir que esa zonificación que implementábamos en nuestros procedimientos no solo sea física, sino también sea ambiental. Y también, como pueden ver a la izquierda, se está probando también el uso de ionizadores de aire para ver si es verdad o no que puede ser una alternativa factible para dejar esos espacios limpios, pero todavía estamos pendientes de que todo esto pues tenga una certificación, una validación y un peso científico para poder avanzar o para poder implementarlo. Y sin más, les agradezco su tiempo. Ha sido un placer, me hubiese gustado tener más tiempo y contarles más cosas, incluso poderles ver cara a cara para poder manejar y tocar todos estos medios que se proponían en el taller, pero bueno, es un poco los tiempos que nos llevan y es un poco la situación a la que tenemos que enfrentarnos. Y ahora, sin más, tenemos tiempo para abrir un turno de preguntas. Voy a ver, pueden ponerlas en el chat. Aquí. Bueno, en nuestro caso, me preguntan cuánto oxígeno está permitido en un avión. En nuestro caso, jugamos con una ventaja extra y es que nuestros medios militares, cuando están configurados en configuración MEDEVAC, tienen permitido, digamos que están exentos de declarar las mercancías peligrosas. Por lo tanto, podemos llevar esos 30.000 litros de oxígeno, podemos aumentarlos hasta 60.000 incluso. Es decir, lo ideal es mantener los límites de seguridad. Por eso estas cargas tan elevadas de oxígeno, estos 30.000 litros de oxígeno de los que estamos hablando, se hacen en esas cajas rugerizadas, como hemos podido ver, donde las botellas no son botellas normales, son botellas de bronce y llevan 5 sistemas de sobrepresión con diferentes manómetros. De manera que podemos controlar en todo momento, en caso de una fuga explosiva, todos los sistemas que lleva la caja nos contendrían ese escape para no causar un riesgo dentro de la aeronave. No sé si tengo más preguntas aquí. Voy a intentar. ¿Cómo puedo ser técnico en el ejército? Bueno, nuestros técnicos en emergencias sanitarias que vuelan en nuestros aviones son soldados de especialidad logística aérea y forman un periodo de formación inicial de 6 meses y luego otro periodo de formación en la unidad durante otros 6 meses. Luego tienen diferentes capacitaciones, desde CR1 a CR3. Eso quiere decir, pues es una similitud a los pilotos. Entonces, CR1 es un técnico que va siempre tutelado y CR3 es alguien que ya tiene la suficiente experiencia para, digamos, acometer todas las funciones sin ningún tipo de problema. Entonces, desgraciadamente, para ser técnico en nuestros aviones hay que ser militar primero y pasar todo ese plan de instrucción, pero vamos, yo animo al que me ha hecho la pregunta, no puedo ver el nombre, que si tiene afán y tiene ganas, pues que estamos esperando. Voy a ver más preguntas. A ver, porque voy a abrir un poco más porque tengo que expandir esto. A ver.
Bueno, me preguntan igual por los técnicos de emergencia de la titulación previa. Dice, ¿los técnicos en emergencias sanitarias tienen la titulación previa al ingreso en el ejército o se lo sacaran dentro? ¿Cuáles son por encima de las funciones en la UMAER? Bueno, pues la función del técnico en emergencias es fundamental en la UMAER. La titulación, muchas veces lo que es la titulación civil, se intenta favorecer dentro de los programas de instrucción que se pueda hacer, que pueda ser compatible y además muchas veces se llegan a acuerdos y las funciones son las mismas que un técnico en emergencias sanitarias, sumadas además a lo que es moverse en el medio aéreo. Es decir, ellos tienen que controlar la carga del avión, tienen que controlar la seguridad de vuelo y tienen que controlar que en todo momento durante el vuelo todo el personal que está trabajando esté trabajando en un entorno seguro. Entonces, muchas veces dependemos de esas configuraciones y de este personal para poder llevar a cabo la misión de una manera exitosa. Realmente sin ellos sería imposible. Sí, efectivamente. Me preguntan aquí que si hacemos pruebas COVID previas al vuelo a los pacientes. No solo hacemos pruebas COVID previas a los pacientes, sino que durante toda la fase de la pandemia a todo el personal se le ha hecho PCRs previas al vuelo. Es decir, para nosotros algo importantísimo era controlar si había una infección dentro de esas aerovacaciones y realmente durante el proceso que estábamos desarrollando podíamos creernos que estaba bien, pero si sufríamos una infección había algo que estaba fallando y teníamos que buscar o trazar el origen de esa infección. Por lo tanto, no solo a los pacientes, que siempre, aún así, aun ser PCRs negativas, se les transporta con medidas COVID, sino que además a la tripulación sanitaria previa al vuelo y a la tripulación aérea también se le ha hecho pruebas antes del vuelo. Bueno, me preguntan aquí también que cuántos pacientes COVID se han trasladado este año. Si no recuerdo yo mal, pues deben andar por unos entre 30 y 40. Pero lo estoy diciendo un poco de memoria. Se hizo una gran evacuación de pacientes al inicio en las diferentes misiones. Sobre todo en Mali hubo una gran cantidad de pacientes que hubo que trasladar y luego, afortunadamente, el número de pacientes COVID críticos ha sido bastante menos. Gracias por los agradecimientos. ¿El paciente pediátrico es habitual en vuestros traslados? Bueno, pues realmente no es un paciente habitual el paciente pediátrico. Sí es verdad que nosotros conservamos siempre una configuración pediátrica, pero sí es normal y sí parece que es algo que cada vez va a más lo que es el transporte de ECMO entre Baleares y Barcelona. Es decir, hay muchas veces cuando el paciente allí actualmente el servicio está externalizado, no es un servicio que pertenezca a la comunidad autónoma, entonces alguna vez ha fallado y sobre todo cuando es un entorno COVID o cuando es un entorno complicado o cuando el paciente necesita muchos más recursos, nos avisan a nosotros. El avión que tienen allí es pequeño y sirve para llevar un balón de contrapulsación, pero cuando tienen que colocar el ECMO es más complicado. Esta pregunta es muy interesante. Me dicen que en el caso del ECMO que se influyen algo las presiones atmosféricas en las presiones de la membrana. Por supuesto que influyen y además una de las directrices que intentamos llegar es tener un vuelo bajo en cabina presurizada, intentar no superar los 5.000 pies, porque aunque se produzca un gasto mayor de combustible y el vuelo sea un poco más inestable, es cierto que aunque hay diferentes estudios, hemos querido siempre asegurar, es un vuelo corto, los vuelos que estamos haciendo, 1 hora, 2 horas, y sí es cierto que en carrera de despegue y en carrera de aterrizaje les puedo asegurar que las fuerzas, tanto laterales como de frenada y aceleración, disparan todas las alarmas, producen diferentes interacciones y lo normal es que el paciente en esos momentos se inestabilice. Hasta tal punto que cuando hablamos de pacientes pediátricos, 9 meses, nos hemos planteado hacer la carrera de despegue con arnés puesto, directamente enganchados al avión y a la camilla, para poder estar al lado del paciente en todo momento, porque eso es un punto crítico de seguridad y todo el personal tiene que estar sentado, entonces es un punto complicado.
Me preguntan por el problema de los aerosoles. Pues bueno, realmente la utilización de filtros en postventilación y filtros en lo que es la tubuladura del ventilador está siendo bastante efectiva y sobre todo hay un sistema de renovación de aire con sus filtros EPA en el Falcon 900 que nos permite establecer un reciclado de aire cada 2-3 minutos. Es cierto que no tenemos pruebas científicas ni aval científico con peso para asegurar que esto está siendo lo más efectivo, pero sí es verdad que es un plus, es un extra para salvar este tipo de situaciones. Me preguntan aquí si tenemos datos sobre posibles contagios de personal de las unidades intervinientes. Entiendo que esto, como unidades intervinientes, se refiere a nuestros equipos. Como les decía antes, se ha hecho un seguimiento, se ha hecho pruebas no solo de antígeno, de PCR también a todo el personal previo al vuelo y cuando ha habido dudas se ha hecho post-vuelo también. Es verdad que bueno, pues no estamos exentos de habernos contagiado, pero los contagios que hemos tenido en la unidad no se han achacado o no, su trazabilidad no ha estado asociada a los traslados o a las evacuaciones. Muchas gracias por los agradecimientos. No los estoy leyendo todos porque estoy buscando las preguntas, pero les agradezco mucho los agradecimientos. Me preguntan aquí qué misiones son las más frecuentes y en qué ámbito. Pues como decía antes, las misiones más frecuentes es el transporte de paciente crítico. Es cierto que ha ido cambiando, es decir, cuando hay el trauma de combate, que durante los tiempos de Afganistán era básicamente un transporte monotemático para nosotros, ha pasado a ser ahora pues la enfermedad común o el paciente crítico con enfermedades vasculares, una de las que más estamos teniendo. Tendría que consultar exactamente la estadística, pero sí es verdad que el paradigma ha cambiado del trauma de combate. Estamos haciendo ahora mucho más enfermedad metabólica y sobre todo también por el despliegue en África, enfermedades asociadas al medio. Bueno, me preguntan el tiempo de desinfección del avión, que es de 6 horas por aerosoles, y es el tiempo estándar por la resistencia al virus, o si es proporcional a los metros cúbicos de capacidad de la aeronave. La cantidad de aerosol que se libera en la aeronave es acorde a los metros cúbicos de la aeronave. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, en el A400 se liberan casi 3 botes de aerosol en cabina de carga, mientras que en el Falcon 900 se libera 1. Es decir, el cálculo de desinfección está hecho por los metros cúbicos a desinfectar y no por el tiempo estándar de resistencia del virus. Muchas gracias otra vez por los agradecimientos. Por supuesto, se admiten reservistas en la UAER. Es más, actualmente hay un programa que se está iniciando y probablemente, si todo va bien, el año que viene podamos ponerlo en marcha y es para manejar guardias cubiertas por reservistas como uno más del equipo durante todo el año. O sea que sí, se admiten reservistas en nuestra unidad. Me preguntan aquí que qué plan de contingencia tenemos para evitar que un contagio se propague a toda la unidad. Me refiero a si hay una rotación de equipos, de guardia o algo similar. Bueno, pues para que se hagan una idea, esta semana que yo empezaba mi alerta, llevo toda la semana metido en casa y es un poco nuestro plan de contingencia. Los equipos de alerta están en casa, encerrados, esperando la alerta. El equipo de Imaginaria también está. No tenemos contactos en nuestros despachos ni en las instalaciones. Solo son equipos cerrados los que tienen contacto en las instalaciones y trabajan de manera aislada. Hasta tal punto que se han instalado cámaras en todos los despachos y todas las reuniones, todos los briefings se hacen vía webcam, lo cual está siendo bastante efectivo, aunque estamos perdiendo la parte humana, ya simplemente nos vemos en las pantallas.
Me preguntan las activaciones para traslados civiles, como el caso del ECMO, ¿cómo se coordina para activar la unidad? Bueno, pues estas activaciones entran a través de lo que se llama el RCC, que es el centro coordinador del SAR en las diferentes zonas de España, a solicitud de la comunidad autónoma normalmente, o de los centros de coordinación, y es el propio 112 de la comunidad el que comunica al RCC. El RCC es nuestro, digamos, nuestro centro coordinador, nuestro nodo con el 112, y automáticamente esa activación pasa a lo que es el centro de control aéreo, que está en Torrejón, que nos activa a nosotros, previa autorización, evidentemente, del jefe del Estado Mayor del Aire, que tiene que activar este tipo de intervenciones. Me preguntan realmente por qué se traslada un paciente COVID positivo de un hospital a otro, siendo ambos hospitales de tercer nivel. El planteamiento de traslados de COVID entre interhospitalarios se plantea solo en situaciones, pues, por ejemplo, como la que se está viviendo ahora en Melilla, de sobresaturación, donde no hay capacidad para evacuar o transferir esos pacientes a otros hospitales y se necesita repartir estos pacientes en todas las áreas. No es algo que hemos estado preparados durante toda la pandemia para realizarlo. Se han ofrecido a las diferentes comunidades autónomas este tipo de medios, pero hasta la actualidad no se ha ejecutado en España transportes masivos de pacientes COVID de un área a otra. Lo que sí se han hecho ha sido transportes internacionales desde las diferentes misiones de pacientes COVID a nuestro territorio nacional. Bueno, y sin más, porque yo creo que se nos ha echado ya el tiempo encima, les agradezco mucho su participación y espero que les haya gustado y ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo. Muchas gracias por todo y desde aquí me despido. Muchas gracias y buenas tardes.